La mansión Altieri se alzaba imponente sobre la colina, con sus columnas de mármol y jardines perfectamente cuidados. Desde el balcón principal, Claudia Altieri observaba la ciudad que se extendía a sus pies, mientras giraba distraídamente una copa de vino tinto entre sus dedos. A sus 45 años, su rostro mantenía una belleza fría y calculada, como todo lo que la rodeaba. «Señora, la cena está servida», anunció el mayordomo con una reverencia. Claudia se acercó sin mirarlo y caminó hacia el comedor principal, donde una mesa para 12 personas estaba dispuesta solo para ella. Platos exquisitamente presentados, como la esperada: foie gras con reducción de puerto, risotto de trufa negra y una selección de postres franceses que costarían el salario mensual de cualquier empleado común. «Lo mismo de siempre», murmuró mientras probaba el primer bocado sin emoción alguna. Claudia Altieri lo tenía todo. Una fortuna envidiable, un imperio culinario con restaurantes en 3 continentes y un corazón que no había latido en años. Sus días transcurrían entre reuniones de negocios, eventos sociales donde apenas sonreía y noches solitarias en aquella mansión demasiado grande para una sola persona. «¿Desea algo más, señora?», preguntó el chef ejecutivo, un hombre de mediana edad con expresión servil. «No, puedes retirarte», respondió ella, dejando casi intacta la cena. Cuando todos se marcharon, Claudia se sirvió otra copa y caminó hasta la biblioteca. Las paredes estaban cubiertas de libros que nunca leía y fotografías de personas con las que ya no hablaban. En una esquina, casi escondido, había un pequeño marco con la imagen de un joven sonriente junto a un lago. Lo tomó entre sus manos, sintiendo el peso de los recuerdos. «Javier», susurró, pasando los dedos por el cristal. Aquella noche, como tantas otras, Claudia se durmió con la sensación de que algo fundamental le faltaba. No era dinero, no era reconocimiento. Era algo que el imperio Altieri, con todos sus millones, no podía comprar: autenticidad, conexión, perdón. A la mañana siguiente, durante el desayuno, probó distraídamente una nueva receta de su chef. Tras un bocado, dejó caer la cuchara con asco. «¿Sucede algo, señora?», preguntó el chef, visiblemente nervioso. «Todo», respondió ella con frialdad. «Esta comida no tiene alma, es técnicamente perfecta y emocionalmente vacía, como todo en esta casa». El hombre palideció mientras Claudia se levantaba de la mesa. «Estás despedido», anunció. «Quiero a alguien nuevo, alguien que entienda que la comida no es solo técnica, sino memoria y emoción». «Pero señora, llevo 5 años con usted y...» «No quiero más recetas vacías», lo interrumpió. «Necesito a alguien que cocine con vida». Mientras el chef salía humillado, Claudia tomó su teléfono y llamó a su asistente. «Convoca entrevistas para un nuevo chef personal. Alguien diferente, alguien que no venga de escuelas pretenciosas. Quiero autenticidad». Lo que Claudia no sabía era que aquella decisión, tomada en un momento de hastío, abriría la puerta a un pasado que llevaba 20 años intentando olvidar. La noticia del despido del chef ejecutivo de Claudia Altieri corrió como pólvora en el mundo gastronómico. Para el mediodía, su asistente personal, Verónica, ya tenía una lista de candidatos dispuestos a ocupar el codiciado puesto. «Tengo 15 chefs interesados, señora, todos con estrellas Michelin y experiencia internacional», informó Verónica, mostrándole una tablet con perfiles impecables. Claudia pasó el dedo por la pantalla, desinteresada. «No quiero más robots de cocina. Estoy cansada de platos que parecen obras de arte pero saben a nada». Se levantó y caminó hasta la ventana de su despacho. Abajo, los jardineros trabajaban bajo el sol de primavera. Uno de ellos, un hombre mayor, cortaba rosas con delicadeza, seleccionando solo las perfectas. «¿Sabes qué extraño, Verónica? La comida que me hacía mi abuela. Simple, honesta, con ingredientes que ella misma cultivaba.
Cuando comías sus platos, sentías que te estaba contando una historia. Verónica la miró confundida. ¿Quiere que busque a alguien menos calificado? Quiero a alguien auténtico, alguien que cocine desde el corazón, no desde el ego. Esa tarde, Claudia bajó a su cocina privada, un espacio que rara vez visitaba. Abrió el refrigerador industrial y contempló los ingredientes premium importados de todo el mundo. Tomó un tomate perfecto, lo cortó y lo probó. Sin sabor, murmuró, como todo lo demás. Decidida, se dirigió al mercado local, algo que no hacía en años. Vestida con ropa sencilla y gafas oscuras para no ser reconocidas, camine entre los puestos observando a la gente común seleccionando sus alimentos. En un rincón, un pequeño restaurante familiar atrae su atención. El aroma que emanaba de allí despertó algo en ella. Entró y se sentó en una mesa discreta. Un joven camarero le entregó un menú sencillo escrito a mano. ¿Qué me recomiendas?, preguntó Claudia. El estofado del día. Mi hermano lo prepara con la receta de nuestra abuela. Claudia ascendió y esperó. Cuando llegó el plato, no tenía nada especial en su presentación. Un simple estofado de ternera con verduras. Pero al probarlo, algo se quebró dentro de ella. Sabores olvidados, texturas que hablaban de paciencia y cuidado. Por primera vez en años, cerró los ojos al comer. ¿Le gusta?, preguntó el camarero al verla tan absorta. Es extraordinario. ¿Quién es el chef? Mi hermano, Mateo. Estudió cocina, pero nunca quiso trabajar en restaurantes de lujo. Dice que prefiere cocinar para personas, no para críticos. Claudia terminó su comida en silencio, dejó una generosa propina y regresó a su mansión con una idea clara. Esa noche llamó a Verónica. Cancela todas las entrevistas programadas. Ya encontré a mi chef. ¿Cómo? ¿A quién? Se llama Mateo. Trabaja en un pequeño restaurante familiar en el mercado. Ofrécele el triple de lo que gana actualmente. Pero señora, ¿está segura? No tiene credenciales y tiene lo único que importa. Sabe contar historias con la comida. Lo que Claudia no imaginaba era que las historias que Mateo traería a su vida estaban entrelazadas con la suya propia, en un nudo que llevaba décadas esperando ser desatado. El día que Mateo Suárez llegó a la mansión Altieri, el cielo amenazaba tormenta. Bajó del autobús en la parada más cercana y caminó los últimos 500 metros bajo una llovizna persistente. A sus 30 años, su rostro reflejaba una mezcla de determinación y humildad. Llevaba una maleta gastada y una caja de madera con sus cuchillos personales, herencia de su padre. El guardia de seguridad lo miró con desconfianza cuando se presentó en la entrada. Soy Mateo Suárez. Vengo por el puesto de chef personal. Tras varias llamadas y comprobaciones, finalmente le permitieron entrar. El mayordomo lo condujo por los pasillos de mármol hasta la cocina principal, un espacio que parecía sacado de un programa de televisión. Equipamiento de última generación, superficies de acero inoxidable, relucientes y ventanas que daban a un jardín de hierbas aromáticas. La señora Altieri bajará en unos minutos para conocerlo, informó el mayordomo. Mientras tanto, puedes familiarizarte con la cocina. Mateo avanzó y comenzó a recorrer el espacio, acariciando las superficies, abriendo cajones, familiarizándose con la distribución. Se detuvo frente a la despensa, impresionado por la variedad de ingredientes exóticos. Impresionante, ¿verdad? La voz de Claudia lo sobresaltó. Se giró para encontrarse con ella, vestida con sencillez pero con una presencia que llenaba la habitación. Señora Altieri, saludó con una ligera inclinación. Gracias por esta oportunidad. Claudia lo observó detenidamente. Había algo en sus ojos, en su forma de moverse por la cocina, que le resultaba vagamente familiar. Verónica me ha dicho que rechazaste la oferta inicial.
Así es. No necesito tanto dinero. Solo pedí un salario justo y libertad creativa. Claudia alzó una ceja, sorprendida por su honestidad. ¿Y qué te hizo aceptar finalmente? Mateo suena por primera vez. La oportunidad de cocinar para alguien que realmente aprecia la comida. La vi en el restaurante, comía con los ojos cerrados, como escuchando lo que el plato quería decirle. Un silencio cómodo se instaló entre ellos. Claudia se acercó a la isla central. Bien, muéstrame qué sabes hacer. Cocina algo ahora mismo con lo que encuentres aquí. Sin titubear, Mateo se puso manos a la obra. Seleccionó ingredientes simples: tomates, ajo, aceite de oliva, pan del día anterior. Con movimientos precisos pero relajados, comenzó a preparar lo que parecía ser una sopa. Claudia lo observaba fascinada. No había pretensión en sus gestos, solo eficiencia y respeto por los ingredientes. Cuando cortaba, lo hacía con una técnica peculiar, sosteniendo el cuchillo de una manera que le provocó un escalofrío de reconocimiento. 30 minutos después, Mateo le sirvió un plato humeante, salmorejo cordobés. La receta de mi abuela, con un toque personal. Claudia tomó la cuchara y probó. El sabor la transportó instantáneamente, intenso, equilibrado, con la acidez justa del tomate y la suavidad del aceite. Pero fue algo más lo que la estremeció, una sensación de déjà vu, como si hubiera probado exactamente ese plato antes. Esto no es solo comida, dijo ella, sorprendida. Esto es un recuerdo. Mateo decepcionado, satisfecho. Esa es la mejor descripción de la buena cocina que he escuchado. ¿Dónde aprendiste a cocinar así?, preguntó ella con un nudo en la garganta. Mi padre me enseñó lo básico. Murió cuando yo era niño, pero me dejó su pasión por la cocina. Algo en la forma en que pronunció esas palabras hizo que Claudia se tensara. Dejó la cuchara y se levantó abruptamente. Estás contratado. Puedes instalarte hoy mismo en la casa de servicio. Verónica te mostrará tu habitación. Y sin esperar respuesta, salió de la cocina con el corazón acelerado y una pregunta martilleando en su mente. ¿Quién era realmente Mateo Suárez? Durante la primera semana, Mateo transformó la rutina alimentaria de la mansión Altieri. Cada comida se convirtió en un evento que Claudia esperaba con anticipación. El personal notaba el cambio. La señora ahora comía en la cocina, conversando con el nuevo chef, mientras él preparaba los platos. Aquella mañana, Claudia observaba a Mateo mientras preparaba el desayuno. Sus manos se movían con una gracia natural, como si la cocina fuera una extensión de su cuerpo. ¿Por qué sostienes el cuchillo así?, preguntó ella de repente. Mateo miró su propia mano, sorprendido por la pregunta. ¿Así cómo? Con el pulgar y el índice en la hoja, no en el mango. Es una técnica poco común. Él suena continuando con su tarea. Mi padre me enseñó. Decía que así se siente mejor el ingrediente, como si el cuchillo fuera de una extensión de tus dedos. Claudia sintió un escalofrío. Solo había conocido a una persona que cortaba así y que usaba exactamente esas palabras para describirlo. ¿Tu padre era chef profesional? No exactamente. Era cocinero en un hotel de montaña, pero tenía un talento natural. Siempre decía que algún día abriría su propio restaurante. Mateo hizo una pausa, su rostro ensombreciéndose. Nunca pude cumplir ese sueño. ¿Qué le pasó?, preguntó Claudia, aunque algo dentro de ella ya temía la respuesta. Murió en un accidente de coche cuando yo tenía 8 años. Iba conduciendo bajo la lluvia en una carretera de montaña. El aire pareció congelarse entre ellos. Claudia dejó su taza de café sobre la encimera con manos temblorosas. Lo siento mucho, murmuró, incapaz de mirarlo a los ojos. Esa tarde, encerrada en su despacho, Claudia buscó frenéticamente en su computadora.
Tecleó Javier Suárez y accidente en el buscador. Los resultados confirmaron sus sospechas. Un artículo de hacía 22 años relataba cómo un joven cocinero había fallecido en un accidente en la carretera que llevaba al exclusivo resort de montaña donde trabajaba. Con el corazón martilleando en su pecho, Claudia abrió un cajón secreto de su escritorio y extrajo una vieja fotografía. Ella, veinteañera y sonriente, junto a un joven de rostro amable que la abrazaba frente a un paisaje nevado. Al dorso, una inscripción: Claudia y Javier, Sierra Nevada, 2003. No puede ser coincidencia, susurró para sí misma. Decidida a descubrir más, comenzó a investigar a Mateo en secreto. Pidió a su asistente un informe completo sobre su vida, revisó sus redes sociales, incluso contrató a un investigador privado para obtener detalles de su pasado. Mientras tanto, seguía compartiendo comidas con él, cada vez más consciente de los gestos y expresiones que Mateo había heredado de su padre. La forma en que arrugaba la nariz al enfoque, su risa espontánea, la pasión con la que hablaba de la cocina tradicional. Una noche, después de la cena, Claudia se aventuró hasta la casa de servicio donde Mateo se alojaba. Sabía que él estaba en la cocina principal, terminando de preparar el menú del día siguiente. Con una llave maestra, entró en su habitación. El espacio era austero pero acogedor. Sobre la mesita de noche encontró lo que buscaba: una fotografía marcada de un hombre joven sosteniendo a un niño pequeño, el mismo hombre de su fotografía secreta. Javier, susurró, tocando el cristal con dedos temblorosos. Un ruido en el pasillo la sobresaltó. Rápidamente dejó la foto en su lugar y salió de la habitación, con el corazón desbocado y una certeza dolorosa. Mateo no estaba allí por casualidad. El hijo del hombre que ella había amado y perdido había entrado en su vida por alguna razón que aún no comprendía. Lo que Claudia no sabía era que Mateo también guardaba secretos. Esa misma noche, mientras ella se retiraba a su habitación atormentada por los recuerdos, él sacaba de su maleta un recorte de periódico amarillento, la noticia del accidente de su padre, donde se mencionaba que iba a encontrarse con una mujer de la alta sociedad cuando perdió el control del vehículo. La obsesión de Claudia por descubrir la verdad sobre Mateo creció con cada día que pasaba. Cada mañana revisaba el informe actualizado que le enviaba el investigador privado, buscando cualquier detalle que conectara al joven chef con su pasado. «Señora, ¿está segura de que quiere continuar con esto?», preguntó Verónica al entregarle un nuevo sobre con información. «El señor Suárez parece un buen empleado y usted nunca había...». «Es un asunto personal», interrumpió Claudia, «y te agradecería discreción absoluta». A solas, devoró el contenido del sobre, certificados escolares de Mateo, su historial laboral, incluso fotografías de su modesto apartamento en la ciudad. Nada parecía indicar que él supiera quién era ella realmente, o la conexión que los unía. Mientras tanto, la relación entre ambos se profundizaba en la cocina. Mateo había comenzado a enseñarle técnicas básicas y Claudia, para sorpresa del personal, se mostró como una alumna entusiasta. «Mi padre decía que la cocina es el único arte que involucra los 5 sentidos», comentó Mateo una tarde, mientras preparaban pasta fresca juntos. «Suena como un hombre sabio», respondió ella, observando cómo sus manos trabajaban la masa con la misma técnica que recordaba de Javier. «Lo era. Aunque tengo pocos recuerdos de él, todos están relacionados con la cocina». Hizo una pausa, concentrado en estirar la masa. «Excepto el último. El día que se fue, me prometió que volvería con una sorpresa. Nunca volví». Claudia sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Sabía exactamente cuál era esa sorpresa: un anillo de compromiso que Javier había comprado para ella. «¿Nunca supiste qué pasó exactamente?», preguntó con voz temblorosa.
Mi abuela me dijo que perdió el control en una curva, bajo la lluvia, pero años después encontré un recorte de periódico que mencionaba que iba a reunirse con alguien. Una mujer rica. Su voz adquirió un tono amargo. Siempre me pregunté quién era ella y si sabía que mi padre había muerto por ir a verla. El silencio que siguió fue denso, cargado de emociones no dichas. Claudia murmuró una excusa y salió de la cocina, encerrándose en su despacho donde rompió a llorar por primera vez en años. Esa noche, incapaz de dormir, Claudia cayó a la cocina desierta. Para su sorpresa, encontró a Mateo sentado en la oscuridad con una copa de vino. «Lo siento, no quería molestar», dijo ella dando media vuelta. «No se preocupe, no podía dormir». Claudia dudó un momento, pero finalmente se sentó frente a él. «Yo tampoco». «¿Pesadillas?», preguntó. «Recuerdos», la corrigió. «A veces son peores que las pesadillas». Mateo asintiendo, comprendiendo. «Mi abuela decía que los recuerdos son como especias. En la cantidad justa, dan sabor a la vida. En exceso, la arruinan. Tu abuela también. Era sabia». Sonríe Claudia tristemente. «Ella me crió después de perder a mis padres. Mi madre murió cuando yo era un bebé y luego perdí a mi padre en ese accidente». Claudia lo miró fijamente en la penumbra. «¿Nunca has pensado en buscar a esa mujer, la del periódico?» Los ojos de Mateo brillaron con una emoción contenida. «Durante años fue mi obsesión. Incluso contraté a un detective cuando empecé a ganar mi propio dinero». «¿Y descubriste algo?» «Solo su nombre, Claudia Altieri». El tiempo pareció detenerse. Claudia sintió que el aire abandonaba sus pulmones mientras Mateo la miraba fijamente sin parpadear. «No fue coincidencia que aceptara este trabajo, ¿verdad?», preguntó ella finalmente, con un hilo de voz. «No», admitió él. «Llevo años buscándola. Cuando vi su nombre en la oferta de empleo, supe que era mi oportunidad. ¿Para qué? ¿Venganza?». Mateo negó lentamente. «Para entender. Necesitaba ver quién era la mujer por la que mi padre arriesgó su vida aquella noche». Había algo en su tono, en la intensidad de su mirada, que le dijo a Claudia que no estaba ante un enemigo, sino ante alguien tan herido como ella misma. «Hay cosas sobre esa noche que no sabes», murmuró ella. «Por eso estoy aquí», respondió él, «para conocer la verdad, sea cual sea». La mañana siguiente amaneció con una tensión palpable en la mansión. El personal notaba que algo había cambiado entre Claudia y Mateo. Ya no conversaban animadamente en la cocina, sino que mantenían un silencio cargado de palabras no dichas. Claudia pasó horas encerrada en su despacho, contemplando la fotografía de Javier, debatiéndose entre la verdad y el silencio. Finalmente, tomó una decisión. Escribió una nota breve y la dejó en la habitación de Mateo. «Esta noche, en la biblioteca, tendrás tus respuestas». Cuando el reloj marcó las 10, Claudia esperaba sentada junto a la chimenea encendida. Había dispuesto 2 copas y una botella del mejor coñac. Sobre la mesa descansaba un álbum de fotografías y una caja de madera tallada. Mateo entró puntualmente, con el rostro tenso pero decidido. «Siéntate, por favor», indicó ella, sirviéndole una copa. «Lo que voy a contarte no es fácil, ni para ti ni para mí». Él tomó asiento frente a ella, observándola con una mezcla de recelo y curiosidad. «Conocí a tu padre en 2002», comenzó Claudia. «Yo estaba pasando una temporada en Sierra Nevada, escapando de un compromiso que mi familia había arreglado. Él trabajaba como chef en el resort». Abrió el álbum y le mostraron fotografías. Javier y ella esquiando, riendo en un restaurante, abrazados frente a un paisaje nevado. Nos enamoramos rápidamente. Él era diferente a cualquier hombre que hubiera conocido.
auténtico, apasionado, sin pretensiones. Mateo observaba las imágenes con ojos húmedos, viendo a su padre feliz, joven, lleno de vida. Mi familia se opuso, por supuesto. Un cocinero sin apellido ni fortuna no era lo que habían planeado para mí. Me dieron un ultimátum, él o mi herencia. ¿Y elige el dinero?, preguntó Mateo con amargura. Claudia negó lentamente. Elegí a Javier. Planeamos escapar juntos. Él vendría a buscarme la noche del accidente. La revelación cayó como un rayo entre ellos. Mateo se inclinó hacia adelante confundido. Pero entonces, ¿por qué? Discutimos por teléfono esa tarde, continuó ella, con la voz quebrada. Yo tenía miedo. Le dije cosas horribles, que quizás era mejor terminar, que no estaba segura. Él insistió en venir a hablar en persona. Estaba lloviendo intensamente. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas mientras abría la caja de madera, revelando un anillo de compromiso sencillo, pero hermoso. La policía encontró esto en su bolsillo. Me lo entregaron porque tenían mi número como su último contacto. Mateo tomó el anillo con manos temblorosas. Iba a pedirte matrimonio, y yo lo envié a esa carretera, bajo la tormenta, confundido y dolido por mis palabras. Claudia lo miró directamente. No fue un simple accidente, Mateo. Mi cobardía, mi indecisión. Yo soy responsable de su muerte. El silencio que siguió fue denso, casi tangible. Mateo se levantó y caminó hasta la ventana, dándole la espalda mientras procesaba la verdad. Durante años te odié, confesó finalmente. Eras la mujer rica y caprichosa que había usado a mi padre, y luego lo había descartado. En mi mente era un monstruo. Se volvió hacia ella con el rostro surcado por lágrimas contenidas. Vine aquí buscando a ese monstruo, pero encontré a una mujer tan rota como yo. Claudia se levantó también, acercándose cautelosamente. No puedo cambiar el pasado, Mateo. No puedo devolverte a tu padre. Pero puedo darte mi verdad y pedirte perdón, aunque no lo merezca. Mateo contempló el anillo en su palma, el último regalo de su padre. Él te amaba, dijo finalmente, y si te amaba así, debía haber algo en ti que valía la pena. Extendió la mano y le devolvió el anillo. No puedo perdonarte hoy, pero quizás algún día. Y con esas palabras salió de la biblioteca, dejando a Claudia sola con sus recuerdos y una pequeña, muy pequeña, esperanza de redención. Los siguientes días transcurrieron en un extraño limbo. Mateo seguía cocinando para Claudia, pero la intimidad que habían compartido se había esfumado. Trabajaban en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos, procesando verdades dolorosas que habían permanecido ocultas durante demasiado tiempo. Una semana después de la revelación, Claudia encontró sobre su escritorio un plato cubierto con una campana de plata. Al levantarla, descubrió un postre sencillo, arroz con leche, canela y una fina capa de caramelo. Era el postre favorito de mi padre, dijo Mateo desde la puerta. Lo preparaba cada vez que teníamos algo que celebrar. Claudia lo miró, confundida. ¿Y qué celebramos hoy? La verdad. Por dolorosa que sea, es mejor que vivir en la mentira. Se acercó y se sentó frente a ella, observándola con una expresión que ya no mostraba rencor, sino una tristeza compartida. He estado pensando mucho. Continuó, sobre mi padre, sobre ti, sobre el accidente. Y me di cuenta de algo. He pasado media vida odiando a un fantasma, a una idea de ti que construí en mi cabeza. Claudia tomó la cuchara con manos temblorosas y probó el postre. El sabor dulce y reconfortante contrastaba con la amargura de la conversación. Durante años me culpé por su muerte, confesó ella. Me castigué aislándome, construyendo este imperio frío, rodeándome de lujos que nunca me hicieron feliz. El castigo no trae paz, respondió Mateo. Mi abuela solía decirlo, pero nunca lo entendí hasta ahora.
Un silencio reflexivo se instaló entre ellos mientras Claudia terminaba el postre. Cuando dejó la cuchara, sus ojos estaban húmedos. Está delicioso, exactamente como lo preparaba él. Me enseñó cuando tenía 6 años. Es uno de los pocos recuerdos claros que tengo de mi padre. Claudia respiró hondo, reuniendo valor. Tengo algo para ti. Abrió un cajón y sacó un sobre grueso. Son todas las fotografías que tengo con tu padre, cartas que me escribieron, recuerdos de nuestro tiempo juntos. Creo que te pertenece más a ti que a mí. Mateo tomó el sobre con reverencia, como quien recibe un tesoro invaluable. ¿Hay algo más?, añadió ella sacando una carpeta con documentos legales. He creado un fondo para abrir un restaurante. El restaurante que tu padre siempre soñó tener. Quiero que tú lo dirijas. Los ojos de Mateo se abrieron con sorpresa. No puedo aceptarlo, no es caridad, ni es un intento de comprar tu perdón, lo interrumpió ella. Es justicia, es cumplir el sueño que le arrebaté. Mateo guardó silencio, abrumado por el gesto. Finalmente ascendió levemente. Lo pensaré. Esa noche, mientras Claudia dormía, Mateo pasó horas revisando las fotografías y leyendo las cartas de su padre. En ellas descubrieron a un hombre enamorado, lleno de esperanza, que hablaba de Claudia como el amor que nunca esperé encontrar, y de su hijo como mi mayor orgullo. En la última carta, fechada el mismo día del accidente, Javier escribió: si algo he aprendido en esta vida es que el rencor es un veneno que solo daña a quien lo alberga. El perdón, en cambio, es el ingrediente secreto de la felicidad. Con esas palabras resonando, en su mente Mateo tomó una decisión. Al amanecer, preparó un desayuno especial y lo llevó personalmente a la habitación de Claudia. Cuando ella abrió la puerta, sorprendida, él le ofreció la bandeja con una pequeña sonrisa. Mi padre solía decir que no hay conversación importante que no pueda mejorarse con buena comida. Claudia lo invitó a pasar y compartieron el desayuno en silencio hasta que Mateo finalmente habló. No puedo devolverte a tu padre, dijo ella, con voz quebrada, pero puedo darte mi verdad. Y yo no puedo cambiar el pasado, respondió él, pero puedo elegir no dejar que defina mi futuro. Te perdono, Claudia. Las palabras, simples pero poderosas, rompieron algo dentro de ella. Por primera vez en 20 años, Claudia lloró sin contención, liberando el peso de la culpa que había cargado durante tanto tiempo. Mateo, en un gesto que sorprendió a ambos, extendió su mano sobre la mesa y tomó la de ella. Empecemos de nuevo. No como empleado y jefa, sino como dos personas unidas por alguien a quien ambos amamos. 6 meses después, el restaurante Javier abrió sus puertas en el centro de la ciudad. Un espacio cálido y acogedor, con una cocina abierta, donde los comensales podrían observar a los chefs trabajar. En la entrada, una fotografía marcada mostraba a un joven sonriente con un cuchillo en la mano y un delantal. Claudia recorría el lugar nerviosamente, ajustando detalles de la última hora. Ya no era la mujer fría y distante de antes. Su rostro mostraba una vitalidad renovada y sonreía con frecuencia. Todo está perfecto, aseguró Mateo, apareciendo a su lado. Deja de preocuparte. Quiero que sea especial, que sea digno de él. Lo es. Y él estaría orgulloso de ambos. La transformación de su relación había sorprendido a todos. De la tensión inicial habían pasado a una complicidad que crecía día a día. Mateo seguía viviendo en la mansión, pero ya no como empleado, sino como socio en este nuevo proyecto que habían creado juntos. Las puertas se abrieron y los primeros clientes comenzaron a llegar. Críticos gastronómicos, amigos, curiosos, atraídos por la historia detrás del restaurante. La millonaria que había abandonado su torre de marfil para honrar un amor perdido, asociándose con el hijo del hombre que una vez amó. En la cocina,
Mateo se dirigió a su equipo con la misma pasión que había heredado de su padre. Claudia, por su parte, recibía a los comensales compartiendo historias sobre los platos, muchas de ellas recreaciones de recetas que Javier había creado. «Es extraño», comentó ella cuando tuvieron un momento a solas. «Durante años intenté llenar el vacío con lujos, con poder, con reconocimiento, y resulta que lo que necesitaba era esto: honestidad, propósito, conexión». Mateo ascendiendo, comprendiendo perfectamente. «Mi abuela decía que la vida es como una buena receta. No importa cuántos ingredientes caros tengas, si falta el amor, nunca sabrá bien». Claudia sonoro ante la sabiduría de aquella mujer que nunca conoció, pero que había criado a un hombre extraordinario. «¿Crees que nos está viendo?», preguntó refiriéndose a Javier. «Estoy seguro. Y probablemente esté criticando mi técnica para cortar cebollas». Ambos rieron, un sonido que llenó la cocina con más calidez que el fuego de los hornos. Al final de la noche, cuando el último cliente se había marchado, Claudia y Mateo se sentaron en la mesa del chef, compartiendo una botella de vino y los restos de los platos del día. «Por Javier», brindó ella levantando su copa, «que nos enseñó que el amor verdadero trasciende el tiempo y el dolor. Y por nosotros», añadió Mateo, «que encontramos el camino de vuelta del rencor al perdón». Sus copas tintinearon en el silencio del restaurante vacío. Afuera, la ciudad dormía bajo un cielo estrellado. Dentro, dos almas heridas que habían encontrado consuelo en la verdad compartían no solo una mesa, sino un futuro que ninguno de los dos había imaginado posible. «¿Sabes?», dijo Mateo mientras servía un poco más de vino, «mi padre solía decir que las mejores historias, como las mejores recetas, a veces nacen de los errores más dolorosos». Claudia, asintiendo, pensativa, tenía razón, como en tantas otras cosas. «A veces», continuó él, «las recetas más dulces nacen de los ingredientes más amargos». Y mientras la noche avanzaba, en aquel espacio que honraba a un hombre que ambos habían amado y perdido, Claudia y Mateo descubrieron que el destino a veces ofrece segundas oportunidades en los lugares más inesperados, no para borrar el pasado, sino para construir sobre él algo nuevo, un futuro donde el dolor compartido se transforma lentamente en una forma diferente de amor.